Amigos de Radio Victoria Televisión, a esta altura de la semana, ya día viernes, terminando ella, y bueno, con Alberto Garantón en su programa de toda la semana sobre temas colombianos. Ya hoy no podemos hablar de temas colombianos porque es que cada país se involucra en unos enredos con otros, que al fin y al cabo, pues, el país que analicemos tenemos que verlo en una perspectiva mucho más amplia, ¿no? Petro pelea con todo el mundo, se alía con quien no tiene que ser, lo mismo que hizo Chávez en el caso de Venezuela y lo que ocurre en la frontera está marcando en alguna medida pues el futuro nuestro. No sé si peor que el que ya tuvimos, porque estos grupos guerrilleros cuando reflotan con más resentimiento y más amargura. Entonces, Petro está viviendo una situación interna que no sabemos cómo la va a manejar y Venezuela tiene un proceso electoral muy cercano donde la frontera colombiana de alguna manera ha influido siempre en los resultados, porque ahí hay una corriente binacional muy intensa, grandísima, de millones de ciudadanos. Unos van y otros vienen. Y muchos de ellos tienen facultad de votar en los dos países, de paso, ¿no? Entonces, yo no sé cómo está viendo el panorama a esta altura del juego. Aunque en Venezuela adentro la movilización de María Corina Machado cada día denota, o sea, que la gente quiere cambio, pero bastará lograrlo por la vía electoral, todavía no sabemos. ¿Cómo lo, Exactamente, cómo lo ves? exactamente. La vía electoral está bien planteada. Ahora, vamos a ver cómo llegamos al final. Exactamente. Las últimas manifestaciones en Bolívar fueron apoteósicas. Sí, Inclusive en las industrias básicas. Se metió en las industrias básicas, le regalaron una chaqueta, se exacto. retrató y tiene el apoyo total en todos los sitios donde fue. Aquello fue apoteósico. Sí. Ahora, vamos a ver el final del 28. Inclusive en San Félix, que no es tampoco una gran ciudad, pero yo creo que Nada. toda la población entera de allí se volcó a Todo, favor de ella. acuérdate como decía aquel famoso rector de la universidad, el 28, el 28, El el 28. 28, el 28. Ahora es el 20, el 20, el 20. Así es. Pero bueno, Bueno, viéndolo en perspectiva. Colombia está complicadora por el tema de la constituyente y la reelección de Petro. Sí. Petro dijo textualmente, no niego la posibilidad y da pistas clarísimas sobre la reelección. ¿Qué están haciendo ahorita los próceres Álvaro Leiva y Eduardo Montealegre? Eduardo Montalegre, como sabemos, fue el ex fiscal de la Sí. época de Santos, muy cuestionado, porque es un abogado tipo Cantinflas, Mm. que acomoda los argumentos legales a su conveniencia. ¿Qué van a hacer? Se van a reunir de nuevo con las disidencias de la FARC de Iván Márquez en Caracas este mes. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, Iván Márquez, cuando ya se reunió en Cuba, cuando las famosas conversaciones de paz en La Habana, en la época de Santos, cuyo artífice, uno de los artífices, aparte de la calle, que era el presidente negociador, era precisamente Leiva, Mm. que ahora con Montelegre haciendo unos análisis jurídicos fuera de lugar, Malabarismo, malabarismo. malabarismo, acaba de decir que bueno, Santos, Uribe se religió y modificaron la constitución y Santos se religió, pero en el 2015, Pero no de forma inmediata. no, sí, 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 forma inmediata, los dos fueron forma inmediata. Ah, entonces, bueno, está en sus razones de repente, pues. Sí, pero acuérdate que Santos eliminó la reelección por Ok. inconveniente. Pero aparte de todo eso, Leiva ahora, el argumento es que él dice que Santos firmó lo que no leyó. ¿Qué pasa? Él afirma para convocar la constituyente
que en cumplimiento de ese acuerdo de paz con la FARC, el presidente podría convocar por decreto, oye bien, a una constituyente. Idea ratificada por Petro. Acuérdate que ya Petro dijo que se podía hacer por decreto, o que la convocara. Eso es totalmente fuera de lugar. Lo mismo afirma Eduardo Montenegro, el ex fiscal. Sí. La llevan promoviendo ambos dos together, Leiva y Montealegre. Desde el 2016 están promoviendo una constituyente. Pero da la casualidad que fue desmontada en 3 oportunidades, en 3, por la Corte Constitucional. Sí. Y en varias sentencias. Por lo tanto, yo creo que eso está derrotada desde el principio. Porque si la vuelven a someter a consideración o crean el decreto para que convoquen a la constituyente, lo va a tumbar la Corte Constitucional otra vez, porque ya eso es un déjà vu. Eso no tiene sentido de que la vuelvan a presentar. Okay. Ellos están diciendo, porque dentro de todas las cosas, ellos lo que están son, esos son potes de humo, esos son trapos rojos, porque el Petro no ha podido gobernar, porque no ha sabido gobernar. Él rompió la coalición que era una coalición bastante amplia al principio del gobierno, y la fue rompiendo poco a poco precisamente por unas reformas inviables que planteó tanto en el legislativo como en lo judicial. Entonces, ahí se enredó el pastel y empezó. Entonces dijo que no, que Uribe y esos eran otros que se reeligieron, refiriéndose a Uribe y a Santos. Sí. Porque él habla para atrás y para adelante. Yo no me quiero reelegir. Pero después dice otra cosa. Después dice, no niego la posibilidad. Ya lo dijo yo lo anoté entre comillas, además. Entonces, él tiene cualquier cantidad de problemas dentro del gobierno ahorita. Por ejemplo, tiene el problema con Jaramillo en el Congreso. Jaramillo, por el mal manejo de la reforma de la salud, está cuestionado por el Congreso. Okay. No tiene los votos, óyeme bien, no tiene los votos para quedarse. El Congreso lo tienen en el limbo, lo tienen en la mira. Okay. Si se mete a votación, va a ser en la historia el primer funcionario público de alto rango que lo van a sacar del cargo. Imagínate. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que tiene que hacer Petro, para no quedar mal, es relevarlo antes de que el Congreso lo destituya. Antes que se lo destituya. Porque es Porque una raya grandísima. va a ser el primer ministro que va a salir por la puerta de atrás. No tiene los votos. Tiene 42 en contra, no tiene los votos, no le dan. Okay. Y el otro problema que tiene nuestro amigo Petro con ese problemita de los funcionarios es que la Procuraduría está removiendo un papeleo que hay por ahí en relación con el nombramiento de Luis Gilberto Murillo como canciller. Okay. ¿Por qué? Porque lo están cuestionando por un viejo incidente que lo persigue y que lo había sacado de su cargo como gobernador cuando fue electo en el Chocó en 2013. El motivo es que él, en el 97, lo acusaron de peculado por aplicación oficial diferente. ¿Qué pasó? Había un contrato por 5 millones de pesos para arreglar el techo de un colegio muy humilde allá. Entonces él cogió esa plata
la sacaron de un fondo para el saneamiento minero que se llama Codechocó. Bien. Trajo como consecuencia una investigación y, por supuesto, estaba en contravía de la Constitución y lo sacan del cargo. Pero aparte de eso, el dictamen constitucional del tribunal es que dice textualmente, de acuerdo a la Constitución, no podrán ser designados como servidores públicos ni celebrar contratos con el Estado quienes hayan sido condenados en cualquier tiempo por la comisión de delitos que afectan el patrimonio del Estado. Más claro, no canta un gallo. Eso está en la Constitución, eso no lo dice nadie. Ahora, Que también está en la Constitución de Venezuela, de paso. ajá. Bueno, imagínate, ya tuviera todo el gobierno afuera. Entonces, este señor está en entredicho. O sea que yo no sé qué va a hacer Petro, igual que tiene un otro pleito con su ministro del Interior, que es Velasco, Sí. que no está de acuerdo, porque lo dijo Pero públicamente, son no está ministerios clave, interior y exteriores. claro, y que además es el que maneja la política interna. Por eso. Y Velasco, que es el hombre fuerte de Petro ante el lobista del Congreso, del Ejecutivo ante el Congreso, no está de acuerdo con muchas de las cosas que están pasando, que lo ha dicho públicamente además, porque Sí. lo entrevistan casi todos los días. Y yo oigo las entrevistas, y de entre ellas no está de acuerdo con la constituyente. Exacto. Entonces, Petro tiene ese problema ahorita en el problema de esto. Además, estaba viendo, bueno, convocó Petro una asamblea el 20 de julio con las centrales sindicales y las organizaciones indígenas, precisamente Sí. para alborotar el ambiente por la constituyente. Porque él piensa y cree y jura que él, bueno, aparte de que el Congreso están atentos porque se rumoró, aunque él lo negó, de que iba a disolver el Congreso para mandar por decreto y aplicar la constituyente por decreto. Entonces, como no sabe que constitucionalmente es inviable la constituyente, Pero que ¿tú tiene crees que que ser... tú crees que a los izquierdistas alguna vez le ha importado constitución y No, por leyes y supuesto que no. códigos? Ni nada Pero de eso. acuérdate, en Colombia respetan mucho eso, la institucionalidad y las leyes. Acuérdate lo que decía Bolívar, que Colombia es el país de las leyes, Ecuador es un convento y Venezuela es un cuartel. Un Entonces, cuartel. en Bueno, eso ellos han sido más serios, diría yo, que en el resto de América Latina, en la institución judicial. Eh, tengo muchísimos ejemplos que llaman la atención, además son ejemplos en América de la jurisprudencia colombiana. sí. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con esto. El problema es que constitucionalmente tiene que hacerse de acuerdo al Congreso y aplicar la Constitución, que está bien explícita la figura de la constituyente en la Constitución. Como te dije, ya el Tribunal Constitucional en varias oportunidades la ha declarado improcedente, de acuerdo con el argumento del joven Leiva. Además, Leiva es un tipo que ha estado desde que nació en la política. El padre fue ministro de aquel famoso conservador Laureano Gómez, Laureano Eleuterio, Laureano Eleuterio Gómez, Ajá. que es Gómez Castro, que es uno de los iniciadores de la violencia en Colombia, porque era ultraconservador, Ok. le da el golpe Rojas Pinilla y el padre de Leiva, que era ministro, se exila en Nueva York. Se va al exilio de Nueva York con este señor
joven. Al regreso, volvió a ocupar un ministerio y él, Leiva, se dedicó a la política. Fue secretario privado o ministro de la Secretaría de nada más y nada menos que Misael Pastrana Borrero. Imagínate. Después fue ministro de no sé qué cosa. Tiene, Después fue... tiene pedigrí. No, es que toda la vida ha estado pegada de la teta del Estado. Fue senador, fue congresante, fue ministro otra vez, fue ministro de Santos, fue negociador principal de la FARC, abogado de la FARC, ministro de Relaciones Exteriores de Petro. Bueno, ya lo que le queda es casarse con la madrina. Verdaderamente. Y de todo. Desde que cumplió los 18 años, está metido en política y ha estado pegado de la teta del Estado. O sea, que sí sabe cómo se bate el cobre. Por supuesto, por supuesto. Entonces, este señor Leiva, esa fue la famosa frase de la semana pasada, que vendrán sorpresas, ¿te acuerdas? Sí, correcto. Pero no han salido todavía. Bueno, la sorpresa es esa, simple y llanamente, que él y Montealegre están encompinchados para llevar adelante a la constituyente. Eso es todo, para que Petro se reelija. Así como hay un grupito también dentro del partido de gobierno, el pacto histórico, que están abogando y están empujando a Petro y asusando a Petro para que vaya a la reelección. Pero si lo ponemos a ver, más experiencia administrativa y gubernativa tienen ellos que Petro mismo. Más bien Petro es un estorbo para las aspiraciones posibles de ellos. Pero es que además de eso, Petro, claro, tú dices, bueno, es que este es la misma película nuestra. Por eso te digo, exacto. Va a ser, si lo hablamos en claro, podemos ver que Petro no tiene chance de ser reelecto más nunca en Colombia. Ni las cualidades. Ni las cualidades. Ahora, tenemos la experiencia nuestra. Sí, bueno. Tampoco las tenía el tenientico coronel ni este señor Maduro. Y míralos ahí donde están. Y no quieren aflojar. Y con el desgaste que han tenido durante estos 25 años, que ha sido monumental, aparte de la corrupción, la destrucción del país, todo lo que sabemos. Y ahí están. Todavía golpean la mesa, sí. Así es. Y están aspirando a ser reelectos. Bueno, en el caso de Petro es más o menos similar. Ellos van a seguir el mismo juego. Esto no es nada nuevo ni nos sorprende para nada. Y eso fue cantado. Además, yo no sé cómo los colombianos votaron por Petro, que yo no me explico, porque yo hablo con la gente en la calle, allá, y nadie votó por Petro. Le digo, entonces, ¿cómo ganó? Exacto, eso es lo extraño. Compró los votos, plata de por medio, plata mala vida. Pero tampoco se le termina de juzgar por eso. Tampoco, pero está ahí latente, eso está ahí. Eso no lo han archivado todavía. Me imagino que allá tampoco esos delitos prescriban, ¿no? No. Eso está en la Constitución. O sea que él, eventualmente, eso va a salir a la luz pública y está ahí latente. Eso lo siguen investigando. Acuérdate que eso demora, los juicios en Colombia demoran muchísimo. Sí. Y todos los procedimientos jurídicos en nuestros países son engorrosos y demorados. Lo más rápido son los de los rabagallinas, como decía Rómulo. Exactamente. Tú te robas una gallina y vas preso. Y el señor que se roba 500.000 millones, no. Nada. Entonces, esa es la situación que se está planteando ahorita. Bueno, pero de todos modos, él tiene una dificultad seria y es que hay mucha gente alrededor de él mismo que de todos modos también tienen aspiraciones presidenciales mañana o pasado. Y permitir que él se monte puede pasar lo que en Venezuela, que se pasan 25 años y se les pierde el chance. Claro, bueno, una de las principales detractores de Petro es Claudia López, que está aspirando a ser presidente también. Por eso. La misma que la sucedió en la alcaldía. Bueno, ella está ahorita... Y como están de moda las mujeres en el poder, están de moda. La mujer, entre comillas. Bueno. Ella está ahorita en Boston haciendo unos estudios de la Universidad de Massachusetts, no sé qué cosa. Pero siempre manda mensajes. Ahí la derrotaron en la alcaldía con un programa de unos humedales para sacar una
ya hacia otras partes de Bogotá, Sí. en fin. Pero a lo que yo iba era a otra cuestión de Petro. Pero se me fue el hilo. Era, bueno, no, lo que tú dices, el tema de que hay aspirantes Sí, también. es que ese es el punto. Fíjate que la dificultad y de alguna manera el revés que está sufriendo Maduro hoy día después de 25 años es que también hay otros que dicen, bueno, ¿y nosotros para cuándo? Vamos a ser segundones toda la vida. Y ese es lo que está pasando. Por eso es que este tipo de regímenes se logran quebrar cuando entre ellos surgen las intriguillas. Claro, pero fíjate una cosa, Mm. es que en el PSUV no hay quien sustituya a Maduro. Bueno, Diosdado, pero tampoco es una lumbrera. claro, pero ¿quién puede ser Y Diosdado? por eso es que Hombre, Venezuela tiene el gran chance de recuperar la democracia y ser ejemplo hoy día. no, no, por supuesto que estamos a las puertas de poder recuperar la libertad y la democracia otra vez. Es un chance único. O sea, como Nosotros en Ojo con Eso, televisión, tomamos la determinación ayer, hablando con el profesor Eduardo Mosquera y varios profesores de la Universidad Central de Venezuela, que están dispuestos a hacer un movimiento nacional académico para convertirse en observadores ante la ausencia de la ONU y de todos los demás organismos internacionales. Y esos observadores son vitales. Y nosotros queremos convertir a partir de ayer, después de esa reunión con ellos, esta plataforma es una plataforma en la que de alguna manera en todos los programas que hagamos de aquí al 20 de julio, o sea, posicionar esos postulados, alentar eso, motivar a la gente a que hay que estar hasta el final, como dice María Corina, en las mesas, vigilando el voto y todo el tiempo a través de grupos bien especializados, colegios de abogados y todo lo demás, claro, no, no. monitoreando que no se violente la norma. Y lo planteó también Tequeño Crudo, ¿cómo se llama? Que son dos hermanos maracuchos, chicos. ¿Quién será? Bueno. Son dos Debe hermanos haber, maracuchos sí, ya, que uno quería ser candidato a gobernador, ¿no? Que son de Primera sí, Justicia. el que no se quiso juramentar, A ese, ajá, o, de Primera Justicia, sí. Ok, sí, que le decían Tequeño Crudo en Maracaibo. sí, sí. Bueno, entonces, pero la idea pues es que vamos a ver de qué manera de aquí al 20 nosotros aquí alentamos, ¿verdad? Esa fórmula y esa motivación en la gente, porque en la calle, de alguna manera, pues el resultado está visible, pero hay que mantenerse activo, vigilante, Esto, organizarse todo, bien y tener en las mesas y en los centros de votación y en todos los ambientes de ese día la experticia necesaria y los expertos estén donde estén, así estén en el sector privado, en el clero, en la academia, pero aquí hay que estar allí cuidando eso y vigilando que el proceso yo no se pienso prostituya. estar un buen rato en la tarde. Yo voy a votar muy temprano, pero en la tarde yo me voy a ir para el Colegio Don Bosco, que es donde yo voto, a estar ahí atento. Exacto. Bueno, y te lo decía justamente pues para que en los próximos programas que hagamos de aquí a allá, si tú crees y se te facilita tener algunos invitados, abogados, otros embajadores, jubilados o no, internacionalistas que podamos hablar del tema, pues entonces los puedes invitar para que hagamos un meeting contigo distinto en la semana que viene, ¿ok? Con dos, tres participantes más, ¿ok? Ok, Para posicionar de alguna manera esos puntos de así es. vista. ¿Ok? Pero esto me recuerda a mí una bomba a la salida de Barcelona hacia Caracas, cuando yo estaba joven que viajaba por tierra a Maturín. Y de regreso, siempre en las vacaciones, había una bomba que se llamaba El Último Chance. El último chance, exactamente. Sí. Así se llama la bomba, porque Eh, por, después hasta Cúpira no tenía bomba. por eso, entonces hay que cuidarlo y hay que aprovecharlo al máximo. ¿Ok? Así es. Y vigilarlo adecuadamente. Bueno, Alberto, gracias por tu tiempo. Entonces ya No, sabes, gracias, a partir de los Antonio. próximos programas trata de tener, yo te mando el link, tú se lo compartes, conversalo con algunos cercanos a ti que quieran estar en el meeting y lo hacemos con dos, tres personas. Ok, ok. ¿Oíste? Para que sepas. Perfecto. Un abrazo. Antonio, un abrazo, gracias. Dale, pues, hasta luego.